En el ejercicio 21 dice la desigualdad de Schwartz, problema del 1.19, tiene en realidad una expresión más general. Ahora en este caso tenemos un producto de X y Y, y esta es una sumatoria en realidad. Tenemos la sumatoria de los X y Y con Y desde 1 hasta N, menor o igual que el producto de raíces, donde la primera raíz es la de la suma de los X y al cuadrado y la segunda de los Y al cuadrado, ¿no? Se dé tres demostraciones de esta expresión análogas a las tres demostraciones del problema 1.19. Entonces, para eso, vamos a tomar los ítems del problema 1.19 y, claro, modificarlos de cierto modo, de manera que lleguemos a una expresión, a un resultado más general para usarlo en esta demostración. Entonces, el literal A, o la primera demostración, decía, demuestra que si x1 es lambda y1 y x2 lambda y2, para un lambda no negativo, entonces se verifica en la desigualdad de Schwartz. Se verifica la igualdad, perdón, en la desigualdad de Schwartz. Demuestre lo mismo en el caso de que y1 y y2 sean ambos iguales a 0. Suponga ahora que y1 y y2 no son ambos 0, y que no existe ningún número lambda tal que x1 es lambda y1 y x2 lambda y2. Entonces, lambda y1 menos x1 al cuadrado más lambda y2 menos x2 al cuadrado es mayor que 0. Y esto de acá, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya no solo tenemos x1 y 1 y x2 y 2. Tenemos xy que van con y desde 1 hasta n y y del mismo modo con y desde 1 hasta n. Entonces, en lugar de considerar solo estas dos sumas, consideremos las sumas. Consideremos primero. Claro, primero tenemos que atacar el lado de que si x1 es lambda y1, x2 lambda y2. En el caso general sería si xy es igual a lambda y, ¿no? Entonces proponemos eso. Si xy es lambda y, resulta que la suma de la izquierda de la expresión, la suma es y igual 1 hasta n de x y y, la puedo escribir como la suma de lambda y por y, ¿verdad? Haciendo un reemplazo de x por lambda y, quedándonos la suma de lambda y al cuadrado. Esto es lo mismo, sería lo mismo que decir la... bueno, en realidad sería lo mismo que decir la raíz cuadrada de la suma al cuadrado, ¿no? Sabemos que la raíz cuadrada con la potencia 2 se pueden cancelar siempre que esta suma sea positiva, pero claro que lo es. ¿Por qué? Porque lambda es un número mayor o igual que 0 y y al cuadrado también, ¿no? Entonces la suma de cantidades positivas, la suma finita de cantidades positivas es siempre una cantidad positiva, como lo es en este caso. Entonces está justificado el escribir esto como la raíz al cuadrado. Entonces, por ende, eso lo puedo desglosar. Y antes de desglosarlo, puedo ver que lambda es un valor que no depende del índice de la sumatoria, por lo tanto lo puedo extraer de la misma, ¿no? Queda lambda por fuera. Y ahora sí, esto de aquí lo puedo escribir como la raíz ese valor multiplicado por sí mismo. Entonces, en la nueva diapositiva voy a poner el resultado que ya teníamos y ver que este lambda nos ha quedado fuera en ambos casos, fuera de ambas raíces, ¿no? Pero ese lambda, así como yo lo extraje de las raíces y de la sumatoria, lo puedo ingresar dentro de la raíz y de la sumatoria, nuevamente. En este caso, hagamos de cuenta que las dos lambdas se extrajeron al lado izquierdo, me quedó lambda cuadrado, y lo ingresé dentro de la primera sumatoria. ¿Ok? Entonces, un ratito que parece que aquí. Lambda cuadrado sale como lambda. Un momento. A ver, parece que lambda cuadrado sale como lambda, ok. Sí, rayos. Bueno, aquí tuvo un pequeño desliz. Aquí si nos fijamos, aquí yo tengo lambda dentro de la raíz, ¿no? Pero claro, si yo lo voy a sacar de la raíz, no sale como lambda, sino como raíz de lambda. Disculpo por ello. Ahora sí. Ya, entonces, el resultado que teníamos era en realidad... Uy, perdón, ¿dónde se me fue? Ya. Raíz de lambda y aquí raíz de lambda, ¿no? Ahora sí, hagamos de cuenta que raíz de lambda por raíz de lambda me da lambda. Y que al ingresarlo dentro de la raíz entra como lambda cuadrado, lo cual se puede expresar como lambda que acompaña al y al cuadrado, ¿no? Ahí sí.
Y esta sumatoria de aquí la dejamos tal y cual, ¿no? Muy bien. Ahora esas eran las cositas que mencionaron, ¿no? Ahora bueno, teniendo en cuenta esto, recordemos, mejor dicho, que lambda y era x, ¿no? Así que en lugar de poner lambda y al cuadrado, pues escribir aquí x y al cuadrado. Entonces ahí nos queda que la suma de los x y y es igual a la raíz de la suma de los x y cuadrado por la raíz de la suma de los y al cuadrado. Esto aquí. Y aquí vemos que efectivamente se verifica la desigualdad, perdón, se verifica la igualdad de la desigualdad de Schwarz. Ahora vamos con el segundo caso. Entonces, en el segundo caso es si para todo lambda perteneciente a los reales, x y es distinto de lambda y. Es lo mismo que decir que no existe un lambda en los reales tal que x y sea igual a lambda y, ¿no? Ya. En tal caso, sabemos que la sumatoria de los lambda y menos xy al cuadrado es mayor estricto que 0, porque claro, si son diferentes, esta cantidad es distinta de esta, la resta va a ser distinto de 0. Y un número distinto de 0 al elevar al cuadrado me da una cantidad positiva. Y la suma de ellos, por ende también, ¿no? Entonces, toda esta suma es mayor que 0. Ahora, desglosando la suma, sabemos que dentro de la suma tenemos un binomio al cuadrado. Y por el teorema del binomio sabemos que nos da la primera cantidad elevada al cuadrado menos el duplo de la primera por el segundo más el cuadrado de la segunda. Entonces tenemos que todo esto es mayor que 0. Quedándonos así, ¿no? Esta suma, como es la suma sobre 3 términos, puede reescribirse como 3 sumas. La suma del primero, más la suma del segundo, más la suma del tercero. Quedándonos así. Lambda cuadrado y al cuadrado menos 2 lambda. Nuevamente, el lambda y el 2 son valores que no dependen del índice y. Por lo tanto, pueden extraerse la sumatoria quedando 2 lambda, sumatoria de los x y y, más x y cuadrado. Y eso es mayor que 0. Entonces teníamos esto, ¿verdad? Ahora, vamos a recordar que de un ejercicio anterior teníamos que para todo x, ax cuadrado más bx más c mayor que 0, sí, solo sí, 4c menos b cuadrado es mayor que 0. Allá. Entonces, ahora vamos a hacer x igual a lambda, a igual a la sumatoria de los y cuadrado y b igual a menos 2, la sumatoria de los x y y. Entonces, reemplazando en la expresión me quedaría, ya, y c, la sumatoria de los x cuadrado. Entonces, reemplazando en la expresión me quedaría todo esto, que para todo lambda cuadrado, y cuadrado menos 2 lambda, todo esto, es mayor que 0, sí, solo sí, pasa esto de acá. Es reemplazar a, b y c en esta condición. Ya, entonces, ¿qué sucede? Donde obtenemos lo siguiente, o sea, obtenemos, claro, si esta cosa es sí, solo sí, esta segunda, ya vimos que esta cosa en efecto se cumple. A ver, voy a revisar un poquito para no marear tanto. Ya vimos que esto de aquí se cumple, ¿verdad? Por eso decía, teníamos esto. Pero esa cosa, estamos viendo acá, que es lo mismo. Esta cosa, hasta acá, sucede sí, solo sí sucede la de acá. Ya, pero como esta ya pasó, entonces inmediatamente esta tiene que ocurrir. De donde aquí he escrito solamente la segunda parte, ¿no? Entonces 4, la sumatoria de los y cuadrado, la sumatoria de los x cuadrado menos 2 x y al cuadrado mayor que 0. Ahora, transponiendo este segundo miembro, perdón, este miembro al otro lado de la desigualdad, la cosa me quedaría así. Voy a ver si puedo borrar un poco estas anotaciones. Me quedaría así, ¿no? 4, la sumatoria de y cuadrado, la sumatoria de los x cuadrados mayor que 4, la sumatoria de x y y cuadrado. Y claro, este 4 de lado y lado son cancelables, ¿no? O sea, se puede ir este con este. De donde obtenemos, bueno, teníamos esto, ¿no? Escrito la última línea. Nuevamente el 4 con el 4 se cancelan, ¿no? Y podemos sacar raíz cuadrada a ambos lados. Claro, nos queda la raíz cuadrada de esto. La raíz cuadrada de esto es mayor que la raíz cuadrada. Nuevamente, es lícito hacer sacar las raíces cuadradas a ambos lados porque ambos miembros son cantidades no negativas, ¿no? ¿Por qué? Porque esta cantidad es no negativa, esta también y esta también, ¿no? Entonces es lícito sacar las raíces cuadradas. De manera que nos queda que
claro, la raíz de un producto es el producto de raíces. Eso no es difícil de ver. ¿Ok? Creo que, si mal no recuerdo, ya también se demostró. En efecto, la raíz de A por B es la raíz de A por la raíz de B. En fin, ahora nosotros del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, tenemos el valor absoluto de la suma de X y Y. Pero nosotros sabemos que el valor absoluto de algo es siempre mayor o igual que ese algo sin el valor absoluto. Entonces todo esto es mayor o igual que la suma de los X y Y. Ah, ya. Entonces podemos conectarlo primero con lo tercero por transitividad. Entonces nos queda que el producto de raíces es mayor que la suma de los X y Y. Y entonces es esta la desigualdad de Schwartz. Entonces puedo decir aquí que esto es lo que... Ups, perdón, se me interesa. Que esto es lo que se quería demostrar, ¿no? LQQD. Lo que se quería demostrar. Ahora sí, vamos al literal. Dice, demuestre la desigualdad de Schwartz sabiendo, perdón si no lo pronuncio bien, sabiendo que 2xy es menor o igual que x cuadrado más y cuadrado. Dice, ¿podrías decirlo? Bueno, esto ya se demostró anteriormente. Entonces, aquí con x igual a esto, y igual a esto. Primero haciendo y igual a 1 y luego para y igual a 2. Y claro, aquí ya no tenemos solo x1, x2, y1, y2. Tenemos una suma de xy y tenemos una suma de y. Entonces, el ligero cambio será ahora definir x como xy sobre la suma, perdón, sobre la raíz de la suma de los xy cuadrado y y ahora como y sobre la raíz de la suma de los y al cuadrado. Bueno, ahora aquí no es tan factible hacer igual a 1 igual a 2 porque tenemos n valores. Igual nunca está de más el hacerlo para visualizar más, pero aquí simplemente vamos a tomar en cuenta la sugerencia, ¿no? 2xy menor o igual que x cuadrado más y cuadrado. Entonces, reemplazando x por y por estos valorcitos, me quedaría esto. Normalmente lo único que se ha hecho es reemplazar x por su valor y y por su valor. Entonces, ¿ok? Ya. De esta última nosotros podemos operar de manera algebraica. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos el producto de fracciones, que ya sabemos cómo se opera. Aquí prácticamente arrastré la misma línea. Pero de aquí ya vemos que este valor de la izquierda ha puesto 2x y y ya directamente en el numerador, y como denominador de la fracción el producto de raíces. Y eso menor o igual que la primera cosa elevada al cuadrado, ya será xy al cuadrado sobre la raíz de esta cosa elevada al cuadrado. Es decir, esta raíz de la suma de los xy cuadrado elevada al cuadrado. Sabemos que la raíz de algo elevado al cuadrado me da su valor absoluto. Pero como los xy ya vimos que los xy al cuadrado son no negativos, simplemente puedo dejarlo sin el valor absoluto. Lo mismo sobre esta fracción que contiene los y, ¿no? Ya. Ahora bien, llegado a este punto, ¿qué podemos hacer? Bueno, esta desigualdad resulta ser cierta para todos los y, ¿verdad? Porque no hemos tomado un xy en particular ni un y en particular. Entonces, puedo ahora sumar todas las... O sea, teníamos esto, pero ahora voy a hacer la suma de todas estas. Entiéndase la suma de todas estas como la suma cuando y vale 1, que sería 2x1 y1 sobre la suma de los xy, suma y, así. Es decir, sumar esta expresión para cada y me queda, realizando la suma, por eso digo, realizando la suma para cada y nos queda 2. Ahora en lugar de tener x y y, tengo la suma de los x y y abajo, el denominador no cambia. Esto es menor o igual que la suma de los xy cuadrados, el denominador no cambia, más la suma de los y cuadrados, suma de los y cuadrados, no cambia el denominador, y aquí vemos que el numerador se cancela con el denominador, y lo propio acá, ¿no? Numerador y denominador se cancelan, quedándonos esto. Claro, porque si este se cancela, nos queda 1 y aquí 1, ¿verdad? 1 más 1 nos da 2. Y ahí obtenemos que esta nueva expresión, 2 veces la suma de los x y y sobre la raíz, el producto de estas raíces es menor o igual que 2. Ahora, como estas raíces del denominador son no negativas, y esto es importante, ¿verdad? Son no negativas, y además de ser no negativas, son distintas de 0, podemos pasar a multiplicar por dichas raíces de ambos lados, quedándonos así. Y esto, bueno, el 2 se cancela, ¿no? Y esto precisamente es la desigualdad de Schwartz. Es claro
que la única manera en que este denominador se haga 0 es que todos los xy sean 0 y todos los y sean 0, ¿verdad? Pero si xy es igual a 0 y y es igual a 0, nos quedaría 0 menor o igual que 0, lo cual sabemos que siempre se cumple. Entonces, ya hemos demostrado la desigualdad de Schwartz. Perdón si la pronuncio mal, ¿no? Igual aquí no está de más decir con xy, y no todos nulos, no todos 0, ¿no? Y si son todos ceros, el resultado es inmediato. De la desigualdad de la... Schwartz. Es inmediato. Se verifica, por decir. O bueno, es inmediato. Ok, bueno. Ok, bueno, habiendo hecho esta aclaración, vamos al ítem C. Ups, perdón. Vamos al ítem C. Dice, demuestre la desigualdad de Schwartz probando primero esto. Y bueno, nuevamente no. Hay que generalizar las cosas. Ya no tenemos x1, y1, x2, y2. Tenemos xy's y y's. Entonces, en lugar de poner, por ejemplo, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, podríamos poner simplemente la suma de los x al cuadrado. Aquí la suma de los y al cuadrado. Y aquí la suma de los x y y, ¿verdad? Porque los subíndices son lo mismo. Y acá considerar todas las combinaciones posibles, x1 y2, x1 y3, x1 y4, y así sucesivamente. ¿Cómo escribimos eso? Eso se escribe así. Lo primero, la suma de los x y cuadrado, suma y cuadrado, esto ya vimos que es la suma de los x y y cuadrado, y esta última como la suma de igual 1 hasta n-1 con y menor que j, de x y yj menos xj y al cuadrado. Quien aprecia el video puede ver que puede darse tal vez, puede pausar el video e intentar descifrar por qué las cosas son así. Pero bueno, también es entendible que se quiera demostrar esto, ¿no? Esto aquí yo lo he lanzado así como no sé, como una cosa a demostrar, y valga la redundancia, hemos de quererla demostrar antes de usar esto, ¿no? Entonces vamos a demostrar esto. Entonces, si reemplazo, primero vamos a demostrar esto por el principio de inducción matemática. Entonces, definamos la propiedad P de n como lo que se quiere demostrar, evidentemente, como todo lo que está aquí arriba, ¿no? Entonces, es claro que para n igual a 1, tendríamos que P de 1 diría que la suma de los xy cuadrado y y cuadrado, pero y valiendo 1. Entonces, eso nomás nos daría el único valor, x1 cuadrado y 1 al cuadrado. Lo cual sabemos, lo puedo escribir como x1 y 1 al cuadrado, allá. Esto, a su vez, puedo escribirlo como la suma de igual 1 hasta 1, o sea, un solo valor de x, y y, ¿no? Y claro, ya esta suma, en este caso ya, esta suma ya no tiene sentido definirla o hacerla. ¿Por qué? Porque esta suma es con y menor que j. Pero y va desde 1 hasta n-1, es decir, desde 1 hasta 0, y no tiene sentido definir una suma que empieza en 1 y termina en 0, ¿no? En este caso, bajo la notación de sumatoria. Entonces, bueno, hasta aquí ya basta para ver que efectivamente se verifica la propiedad para n igual a 1. Para n igual a 2 se nos daría exactamente esto, ¿verdad? Para n igual a 2 sería esto, y eso ya se demostró también en el ejercicio originalmente planteado. Entonces, ahora vamos, como cita al principio de inducción, vamos a suponer la propiedad como cierta para algún n de los naturales, es decir, vamos a suponer que esto se cumple. Veamos qué pasa para n más 1. Entonces, veamos ahora que para n más 1, ya no voy a hacer la suma hasta n, sino hasta n más 1, ¿verdad? Voy a empezar del lado izquierdo. La suma de los x y cuadrado, pero en este caso hasta n más 1, por la suma de los y cuadrado hasta n más 1.
Eso, gracias a la propiedad de la sumatoria, lo puedo separar como la suma de los n primeros miembros para los x cuadrado más el último, ¿verdad? Y lo mismo para los y al cuadrado, la suma de los n primeros miembros más el último. Ahora aquí lo que resta por hacer es propiedad distributiva. Sería esta suma por esta más esta suma por esta cantidad, nos da esto, más este valor por esta suma, nos da esto, más este valor por este otro y nos da esto. Y bueno, ahora lo que he escrito aquí es utilizar lo que nos decía la hipótesis. ¿Qué decía la hipótesis? Ah, ya. Decía que el producto de estas sumatorias será igual a todo este valor. Ah, ya, entonces el producto de estas sumatorias lo puedo reemplazar por todo ese valor, y eso es lo que he hecho. El resto lo he mantenido intacto. ¿Ya? Entonces puede apreciarse que todo esto es exactamente lo mismo que acá aparece. ¿Ya? Entonces eso lo voy a arrastrar a esta línea, a esta diapositiva. Y si alguien se pregunta, bueno, pero ¿por qué marcaste dos cositas en rojo? Esta y esta. Bueno, porque las voy a agrupar más adelante de cierto modo. ¿Ya? Y pensé que de pronto cambiarles de color, de momento, sería de cierta utilidad, al menos visual. Entonces, en la otra línea ya he agrupado esos dos miembros rojos, y además he sumado y restado una misma cantidad para no alterar la expresión. ¿Cuál es la cantidad que he sumado y restado? La cantidad 2 de la sumatoria xy, xj, y, yj, o yjy. Bueno. La sumatoria es igual a 1 hasta n con j valiendo explícitamente n más 1. Es decir, en realidad aquí pude reemplazar j explícitamente como n más 1, ¿no? Pero bueno, lo quise poner en notación de sumatoria porque en ese momento no. Pero entiéndase que j toma un único valor, n más 1. Y es i la que se recorre en este caso sobre la sumatoria. Muy bien. Ahora, resulta que todo esta terna de números, estos dos rojos con este azul, es la suma de los x, y, y a la n más, desde igual 1 hasta n más 1 al cuadrado. Entonces, eso de aquí, voy a escribir como la suma de todos estos tres miembros, dan esto de aquí. ¿Okay? Y de manera análoga, en este caso, todo lo que está desde aquí hasta acá, es este otro miembro. La suma, nótese que en antes la suma era hasta n, pero ahora es hasta n más 1. Acá era hasta n, y ya está. ¿Pero por qué? Alguien podría decir, pero ¿cómo sacaste eso tan? ¿Cómo notaste eso? Es que bueno, cuando nosotros tenemos un polinomio, a sub 0 más a sub 1, y así más a sub n al cuadrado, esto es igual a la suma de los cuadrados de las cantidades, a sub 0 al cuadrado más a sub 1 al cuadrado, y así sucesivamente, más a sub n al cuadrado, más el duplo de todos los pares posibles sin repetirse. Es decir, más el duplo de a sub 0 a sub 1, más el duplo de a sub 0 a sub 2, más el duplo, y así sucesivamente hasta a sub 0 a sub n. Pero claro, aquí hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, el duplo de a sub 1 a sub 2, más el duplo de a sub, sin repetirse, y los a sub i distintos, más el duplo de a sub 1 a sub 3, y así sucesivamente, ¿ya? Todos los pares posibles sin repetirse de esto. Todos los pares posibles de estos valores, ¿no? Sin repetirse. Entonces, eso es lo que está ocurriendo aquí. Si eso lo aplico yo a esto de aquí, sería la suma de los x y y hasta n más 1 al cuadrado, véase que es
¿Qué dice la regla? Dice, ya mira, has de tomar todas las cantidades y las has de elevar al cuadrado. Aquí tenemos todas las cantidades elevadas al cuadrado, pero hasta n. Ya, entonces la última cantidad, que es cuando i vale n más 1, sería esta. Más el duplo de todas las nuevas cantidades, que serían agregando el término n más 1. Ya, entonces sería duplo de las cantidades, variando i desde 1 hasta n, pero con j igual a n más 1. Entonces, allí la explicación de dónde sale todo. De manera muy similar, de manera análoga, prácticamente análoga, es lo que está pasando acá. Ya, entonces, eso es lo que está pasando. Voy a borrar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que se cumple P de n más 1, porque aquí tenemos la suma de los x cuadrado hasta n más 1, o la suma de los y cuadrado hasta n más 1, igual a esta suma al cuadrado, más esta otra. Entonces estamos viendo que se cumple en efecto P de n más 1. Por lo tanto, P de n más 1 es cierto. Y luego entonces, por inducción, podemos decir que la propiedad es cierta para todos los números naturales. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora recién podemos usar este resultado. Pero de aquí lo que resta es más sencillo de lo que parece. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la suma esta, tenemos que este producto de sumas al cuadrado es igual a esta otra, ¿verdad? Pero este valor es un valor no negativo y está aquí también. Por lo tanto, toda esta suma será mayor o igual que solamente contando el primer miembro. De allí que obtenemos. Tenemos que el producto de la suma de los x cuadrados por la suma de los y cuadrados es mayor o igual que la suma de los x y y elevado al cuadrado. Y sacando raíces, nos queda esto. Y esto de aquí procedemos como en el caso anterior, ¿no? Quedándonos así que todo esto implica que la raíz de la suma de los x cuadrados por la raíz de la suma de los y cuadrados es mayor o igual que la suma de los x y y. Y esto es lo que se quería demostrar. Bueno, esto ha sido todo por la presentación. Muchas gracias.